Hola, mi nombre es María Canale y esto es Las Invenciones. En esta segunda temporada vamos a conversar con artistas y con profesionales que también realizan tareas de invención en su trabajo. Vamos a seguir pensando los vericuetos del proceso creativo, los desafíos de crear e inventar en este mundo cada vez más complicado. En esta ocasión van a escuchar el archivo de la conversación que tuvimos con Dolores Reyes y Lucy Caballero el 17 de marzo de 2026. Nadie entiende nada, no me explico bien con los de mi raza. Ya ni lo intentan, nadie se acerca. Tanto que decir y tan pocas palabras ciertas. Qué poca claridad, qué poca claridad. No va a funcionar, no va a funcionar. No sé dónde buscar. Amarillo patito, que en el lago estás. Dame un poco. Dame un poco de tu literalidad. Buenas noches. Muchas gracias por venir a la apertura de la segunda temporada de Las Invenciones. Las Invenciones es este ciclo de conversaciones que también después tiene forma de podcast. Esta es su segunda temporada. La primera temporada fue en 2024 y se trató de conversaciones con artistas de diferentes disciplinas sobre el trabajo creativo, las tareas de invención, las trabas, los desafíos de crear en este territorio. Y en ese momento que acababa de ganar Milei, había como una suerte de desconcierto. Yo siempre cerraba la charla preguntando un poco por el sentido de crear y de hacer en ese panorama. Y había como un desconcierto, una desorientación. Y 2 años después me parece que estamos más todavía en un borde, como si con esta sensación de que todo está a punto de explotar. Y lo que veo por hablar con gente y tal es que también hay más furia y más enojo, que creo que está bueno. Entonces este año me interesaba ya no solo que pensemos en las tareas de invención dentro del ámbito del arte, sino también hablar en un cruce con profesionales de otras áreas que también están en contacto con el acto creativo, las tareas de invención, porque como dice Martel, que la venimos escuchando mucho en estos últimos días, creo que ya se cumplieron las profecías de la ciencia ficción del siglo XX y que estamos en ese momento en que tenemos que inventar y fantasear con el futuro que queremos. Martel dice que es una tarea de los artistas fantasear e inventar eso. Yo creo que es una tarea de todas las personas que trabajan con la invención, sea cual sea el ámbito. Así que bueno, paso a presentar a mis invitadas de esta noche, Lucy Caballero y Dolores Reyes. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Y mi primer pregunta era con respecto a esto, como para no meternos tanto todavía en la coyuntura y eso, sino si ustedes reconocen en algún momento en el que descubren, un poco como Cometierra descubre su don, yo puedo inventar, yo puedo encontrar una idea, tirar de este hilo, ir desplegando algo que antes no existía. Quizás está situado en la infancia o está situado en el trabajo, no sé, pero si pueden reconocer ese momento de decir, aparece algo que antes no estaba y estoy acá yo haciéndolo aparecer. Yo siempre me corrí un montón de ese lugar. Parece extraño, como me incomoda. Digo, de ese lugar de escritora. Quizás por el extrañamiento de la llegada, ¿no? Yo empecé en determinado momento de mi vida que estaba en una crisis, pero total. O sea, no sabía qué quería mañana, ¿no? Edad 36, 37, no. La edad ya... Aparte me metí como... Igual me Vamos gustó. juntas, Lucy. No, me estaba separando por segunda vez. Benjamín, que hoy mide 1,85, era un bebé, pegadísimo a mí, además.
estaba muy en crisis realmente. Sentía que venía hace tiempo en modo supervivencia, me quería separar del otro lado, ¿no? Y yo no veía, me acuerdo de volver del laburo y veía como los dibujitos animados, ¿vieron la nube negra así con rayos? Bueno, eso lo sentía arriba de mi casa, era espantoso, no se lo deseo a nadie. Y en un momento lo consigo, finalmente, el muchacho se va. Y bueno, yo tuve mis hijos muy chica, a granel, y fue mucha postergación realmente, ¿no? Ella se ríe, yo tengo una hija de 30 años, recién caigo en esa locura, ¿entendés? ¿Cómo tengo una hija de 30 años? Claro. Inventaste humanos durante un rato. Muchos humanos, es verdad, eso me sale bien. No moneticé nada, yo sé que hay gente que hace trata con su propio cuerpo, no estoy de acuerdo, pero bueno, yo nada, por Dios, la patria y la familia, no sé. Y realmente laburaba, siempre fui muy lectora, trabajé en alfabetización, bueno, de hecho era docente, cuando yo digo docente se piensan que, no sé, daba traducción, no sé dónde, no, yo a 150 metros de donde transcurre Cometierra, recibía a los niñitos de primer grado, a los de cuarto, alfabetizaba, a veces chicas de 15 en segundo grado, por todas las historias de la vida, ¿no? Y de que cada uno se escolariza cuando puede. Pero en ese momento de salirme por primera vez del modo supervivencia después de mucho tiempo, dije, ¿qué me gustaba? Tengo que hacer un ejercicio de retrotraerme un montón de tiempo, más de 20 años, para decir, bueno, ¿qué hacía yo antes de maternar y que mucho la maternidad me llevara puesta? Y fue así muy claramente que me gustaba escribir. Escribía con una docente de La Matanza, donde estudié el secundario, y ella nos daba, sin nombrarlo, pero era eso, un modo taller literario, ¿no? Hacíamos ejercicios de los cuales salían historias, salía un fanzine, hacíamos publicaciones muy de los 90, que eran los fanzines, la fotocopia y armarte tu publicación, circulaba, yo tenía muy buenos recuerdos de esa época, y eso era lo que me apasionaba, y dije, voy a probar con eso. Venía leyendo a Selva, a Julián López no lo tenía leído todavía, después leí Una muchacha muy bella y me flashó, pero después de empezar el taller, sí, una novelaza. Entonces dije, bueno, justo abrían un espacio de escritura creativa, voy a probar. Y ahí ¿En tu barrio? No, en mi barrio, chicos, no hay librerías. En mi barrio no hay librerías, no hay, o sea, no. No me acuerdo. Para mí el mundo se veía en Cava y provincia, básicamente, así que era en Cava. Pero en un lugar que se llama Espacio Enjambre, que ya no existe más, y se abría ese espacio de taller literario, que éramos 6, 7, con Selva y Julián, que al principio era modo bien taller, ¿no? Escritura consigna, y a mí eso yo feliz porque me refuncionaba, y escribía cuentos, uno peor que el otro, pero no importa, cuentos. Pero en determinado momento, bueno, Selva cortó ahí, dijo, traigan su propio proyecto, y yo estaba como, ¿qué? Ahora no tengo la menor idea. Y de esta cuestión colectiva muy loca que surge cuando escuchás al otro con atención y te vas conociendo y demás. Bueno, la primera aparición, por decirlo de alguna forma, de Cometierra tiene que ver con eso, ¿no? Estaba en uno de esos días un compañero que era poeta, Marcelo Carnero, leyó un texto que era media carilla, súper corto, poético, sin trama, que terminaba en Tierra de Cementerio. Bueno, y ahí en ese momento vi una nena de unos 7, 8 años, con el pelo llovido, flaquita, color de la tierra, sentada en un cementerio, y que lo que hacía era llevar las manos abajo de las piernas, arrancar como así trozos, mendrugos de tierra y llevárselos a la boca. ¿Qué pasó acá? Colgué un poco los cuentos que tenía y sin decirle nada a nadie, esto era los miércoles, para la semana siguiente, armé eso por escrito y probé a ver si funcionaba, ¿no? Y todos se quedaron como... Yo también tenía esa sensación de, bueno, esto es muy potente, la imagen es muy potente, de acá se puede contar algo. Ese fue como el comienzo, ¿no? Y fueron, pero años, ¿no? Además yo en esa época laburaba de docente 40 horas semanales, zona desfavorable, pibes que se subían a los árboles, escapaban por los vidrios rotos, y uno tenía que sobrevivir con ellos en esas escuelas cárcel del conurbano. Me acuerdo cuando salió la novela, salió un lunes para la feria, yo recién pude ir a la feria el viernes
a último momento, porque no existe en el estatuto docente una licencia por ir a conocer tu libro o algo parecido. Entonces fui ese viernes y ahí fue, no sé, una locura en esto de... Si siento que hay una invención ahí, sí, hay una invención, un personaje que me excede absolutamente, que tiene como vida propia, que es una locura, ¿no? Que ya todo el tiempo eran como, bueno, no, enseguida pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, pasa, un libro pasa y siempre no pasa y siempre pasa, hay una vuelta nueva y pasa algo distinto y sigue estando, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí siento que si me corro en ese momento del mundo, por lo que fuera, hay algo que quedó ahí, más allá de mis souvenirs, de mis ex, es, bueno, Cometierra, ¿no? Como algo, un personaje que de alguna forma interviene en la realidad, incluso con esta incomodidad hacia ciertos sectores del poder, ¿no? Que también es algo que me interesa y que he reflexionado un montón, lo quiera o no, digamos. Hola. Bueno, primero gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Un honor estar con la compañera Dolores también. Igualmente para mí, ¿eh? A ver, me quedé pensando, obviamente es una pregunta que el Dolores la podía contestar mucho más rápido. Yo identifico 2 momentos de mucha... donde efectivamente se me viene a la cabeza cuando vos me decís acto creativo, invención. Uno es la conjunción entre la política y el chiste, que es algo que me atraviesa toda la vida y que siempre lo viví como... Yo también voy a intervenir en tu Así intervenir. Qué loco, porque en este momento no hay casi humor político. En No hay el humor. momento que debería haber más humor político porque tenemos todo Servido. o sea, tenemos un tren fantasma caliguliano para hacer humor y nadie es humor político. No. Aparte, o sea, si pensamos en ese momento no me parecía tan... no tenía tanta... No era tan estratégico desarrollarlo, pero hoy es evidente que... En un momento que es apocalíptico, en un momento que no hay salida, digamos, hay algo del absurdo que te da un lugar que te permite seguir, ¿no? Que es llevar, lo llevas a fondo y lo pones mezclas las palabras y ahí podés sobrevivir. Pero me pasó eso, ¿no? Que me pasaba y eso lo vivía en general como una incomodidad. Yo decía, bueno, o me voy a dedicar a la política o me dedico al arte. De hecho, empecé... ¿Esto a qué edad, más o menos? Eso te estoy hablando de los 20 y pico. Digo, bueno, de hecho me anoté en dramaturgia, me anoté en guión y estaba ahí, viste, dando vueltas, pero a la vez estaba estudiando sociología, entonces como que tenía que vivir, viste, dos mundos separados. Y después me di cuenta que la política necesita de permanentes invenciones. Por ejemplo, las consignas, que son mis preferidas. Yo estoy siempre haciendo consignas. Y dale con las consignas. Que... Es re difícil resumir en una frase corta o titular. Claro. Qué difícil titular. A mí Total. me gusta también. Sí, bueno, lo haces muy bien también. Qué intriga cómo se llama el tercer libro de Cometierra. ¿Cómo se llama? ¿O lo vas a decir al final de la charla? Ah, lo vas En un a decir. rato, Está para el bien, no final. se vayan. Entonces ahí es donde a lo largo del tiempo lo fui como incorporando o tratando de incorporar la dimensión creativa al hecho de hacer política. Y en las consignas, y el otro momento que también identifico como un momento de mucha invención es el momento en el que te sacás de encima como toda la educación más académica clásica y te das cuenta que la posibilidad de inventar teoría viene cuando vos le das autoridad al hacer político. ¿Se entiende? Que en el hacer político hay producción de teoría, hay invención. Sí, y eso muchas veces la academia no te prepara para eso. La academia te prepara para leer y en todo caso, ¿qué es una invención en la academia? Decir, bueno, leí a Foucault, a Sarasa y yo le agrego... Tal cosita. Ahora, si vos decís, bueno, sí, leí a Foucault, bla, 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 leí Cometierra, qué sé yo... Participé de una asamblea y esta es mi categoría, que sale del hacer, ¿no? Y de todo eso que soy, que leí, que me constituyó, pero sobre todo del hacer. Y ahí veo un momento de invención. Y que eso también se ve un poco en los libros, que es, sí, hay un montón de autores que hablaron de esto, pero hay algo que te da el hacer, el transformar ese problema en una práctica política que te permite las invenciones.
¿no? Que son invenciones propias del hacer. No solamente. Aunque hay también invención en un modo de leer, pero lo que está más jerarquizado en esa escritura es justamente ese momento en el que vos le das autoridad política al hacer. Sí, y hay algo que yo pensaba en las dos, si bien son campos de producción diferentes, que hay algo también de estar en contacto con el mundo que las rodea y la gente, que muchas veces estás muy separado, la teoría política o alguna literatura del mundo que las rodea. Como Dolores, vos escribís ficción, pero hay algo casi documental en tus novelas. Yo igual defiendo mucho algo que me parece muy claro. A veces la ficción señala a la realidad con una potencia que excede incluso la voluntad de quien está canalizando, o sea, quien está escribiendo. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que Cometierra debo haber empezado 2014 a escribirlo. El proceso que hacía con Selva y Julián tenía que ver muchísimo, ¿no? Con buscar un tono, una voz, además de la trama. La trama yo siento que la imponía yo, la iba armando yo, pero ahí hay que borrarse, ¿no? Y armar personaje. Y nosotros conocemos a Cometierra por su filtro. Entonces era borrarme yo, borrar mi experiencia, mis militancias, mi lectura y dejar salir un personaje que no es para nada igual o ni próximo en ese sentido. Y entonces hubo un montón de capítulos en su momento que iban saliendo, no tantos, pero hubo algunos capítulos que me gustaban mucho, que me acuerdo, Julián, claramente termino de reversionarlo, meses trabajando en un capítulo y me dice, no, pero no, ¿entendés? Y como yo, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Entendés? 8 putos meses que estoy en esto, ¿cómo no? Y me dice, no, pero eso es un choreo tuyo, sacalo. Yo era, ¿qué? Un choreo a vos misma. A tu vida, sí, a tu vida. Propia vida. No es tu vida. Y yo era como, no, jamás se me hubiese ocurrido, ni por casualidad que me van a decir eso. Entonces los miro a los 7, 6 que había ahí y les hago tipo, help, ¿viste? Ayúdenme, por favor. Y todos diciendo, sí, es un choreo. Bueno, no. Muevo. Y así me pasó muchas veces, reacomodo, muevo, desecho. Pero hay algo que pasó y nunca me lo cuestionaron, que yo sentía que era claramente un choreo mío, iba pasando, que era el Alex King, ¿no? Los 90, postdictadura, primero Festivpunk. Yo vivía entre Cemento y Disule, o sea, pasaba hasta Año Nuevo dentro de Cemento, con 14 años, en esa 13. En esa época nadie pedía documentos, una vez que entras ahí, sí, no, era esquivar la policía que te mataba literal, sin eufemismo, y una vez que entrabas nadie te jodía. Y el terror era que llegaran los skinheads, ¿no? Que llegaban los skinheads con palos y te partían el marulo. Yo estuve con mi hija recién nacida en la batalla campal que se armó en Parque Rivadavia, donde mataron a skinhead a palos y patadas entre los punks. Me acuerdo de Mariana Enríquez, me contó si yo vi volar los sesos así contra el piso. No era nada, todo ahora que hablan del bullying y que te agreden por redes, no había redes, era cuerpo a cuerpo el combate, para que sepan, era cuerpo a cuerpo en todos los sentidos. Y yo decía, bueno, quiero a este personaje, y no lo tuve que defender, y yo sentía que era un choreo a mí misma, y decía, bueno, qué raro, ¿no? Porque es un adolescente violento de ultraderecha que se mete en Cometierra muchos años antes y después vi manadas de adolescentes de ultraderecha, ultraagresivos y demás. Entonces yo, bueno, lo he charlado con amigos de mi edad y algo te excede, algo se aproxima, ¿no? Y quizás aparece ahí en un texto y aparece y va a significar algo de una forma absolutamente independiente de la voluntad de quien está escribiendo. Sí, y algo más allá de esa cosa de casi ser canal y dejar aparecer, hay algo del mundo y de la observación del mundo. Pienso también en Miseria, en Liniers, en esos personajes, en el sincretismo. Y digo, bueno, acá
por eso digo algo documental, más allá de que sea ficción. Esto que decís, que la ficción a veces habla de la realidad y cuenta algo que nadie más está contando. No sé quién está contando Liniers, que es uno de los lugares más transitados de la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo una incomodidad muy grande con la ciudad de Buenos Aires, en el sentido de, bueno, esta ficción que aparece mucho en la literatura todo el tiempo de la ciudad blanca, que nos creemos el país blanco porque la ciudad blanca y bla, 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 y que en realidad es eso, no miramos hacia los costados, no miramos. Argentina es un país que tiene, no sé, 60% de presencia indígena, marrona, negritud, mestizada, a plena, pero sí, y cuando... O sea, lo que se representa sobre todo en la literatura es la blanquitud absoluta. Siempre es Borges, Cortázar, etcétera, etcétera, Lazo Ocampo, todo. No hay, pero absolutamente nada más allá de todo ese enamoramiento por lo sajón, incluso. A mí me parece que sí, alguien que quiere escribir tiene que estar viendo dónde están aconteciendo los sucesos, no sé, más relevantes. Yo sentía que me interesaba muchísimo el tema de las violencias y que eso se me colaba en la escritura más allá de mi voluntad de nuevo. Y sí, si quise o se me metió un personaje que es una rastreadora y que por ende en estos tiempos está muy solicitada para buscar mujeres que faltan. Bueno, tenía que ver quién le estaba poniendo el cuerpo a esas violencias, ¿no? Y sentía que mayoritariamente justamente eran pibas súper precarizadas, violentadas en todos los sentidos, económicamente. Bueno, Miseria es una persona que va a atravesar violencia obstétrica, pero primero atraviesa violencia laboral, todas las violencias, ¿no? Todas, sobre sí. ese cuerpo. Y que por qué iba a seguir narrándolas como, no sé, de nuevo, como Borges en La intrusa, como Sábato en El túnel, como, no sé, El saber de cicatrices y La pesquisa, que a mí me encanta, ¿no? Pero siempre es la mirada del hombre lejano, blanco, desde el top de la ciudad, que mira quizás Morón, ¿no? Pienso en La intrusa y en Morón, ¿no? A Juliana Burgos la llevan a ese tugurio, prostíbulo de Morón y la dejan ahí, pero es eso, sí, y yo digo, sí, las tengo acá las pibas, laburo en esta escuela, todos los años me llaman 2, 3 veces por femicidio, están enterradas Melina y Araceli acá a 150 metros, está la puerta del cementerio. ¿Por qué voy a narrar desde esas otras voces blancas, lejanas, jerárquicas además? No, la lengua tiene que ser esta, los cuerpos protagónicos tienen que ser esto, y no es la Argentina blanca esa ficcional que está y ciudadana. En los medios hegemónicos y que impone el discurso. Sí, pero nos lo creemos, creemos muchísimo. Hemos tenido presidentes que se reivindicaron feministas y que no eran de la libertad de avanza y que dijeron yo terminé con el patriarcado y nosotros bajamos de los barcos. Y no hubo demasiado costo político ni autocrítica, ¿eh? Entonces, No. yo sé que estamos viviendo en el tren fantasma del horror, pero también me parece que hubo poco balance de esos desbarajustes extremos, por usar eufemismos, digo. Sí, y de dónde se pone la mirada. Lucy, tu trabajo con Verónica tiene que ver con observar una población que está, bueno, que es muy similar a la gente sobre la que escribe Dolores. Mujeres precarizadas, endeudadas, sosteniendo hogares, y esa es la mayoría y eso es la norma. Y eso no es lo que escuchamos en las noticias, no es de lo que estamos hablando como la preocupación mainstream que estamos teniendo medio que en ninguna parte, o los que marcan agenda de lo que se tiene que hablar. Bueno, ahí encuentro ahí un paralelismo con Dolores. Nosotras ahí un poco en el trabajo, venimos de ámbitos distintos igual, ¿no? Yo siempre fui una obsesionada con el tema de la deuda, pero por un tema familiar ya. O sea, tenía desde mi abuelo, que me acuerdo de mi abuelo que, mira, les voy a contar esto, nunca lo conté, lo pueden usar. Okay. No, digo, mi abuelo se fundió en los 70 por la apertura de las importaciones de Martínez de Oz y tenía en garantía las dos casas, la de mi papá y la de mi tío. Entonces me acuerdo patente de tener 10, 11 años y que mi mamá me diga,
escondete abajo de la cama que viene el juez a hacer el inventario que van a rematar la casa. Y no le abrían la ¿Por qué no puerta. escribís ficción? Tengo que escribir Yo ficción. te lo robo. Es Sí. una escena para contar una re historia. Entonces, Además que se repite tristemente. En cualquier momento Sí. empezamos a ver lo mismo. totalmente. Entonces, Estamos ahí, en una nueva apertura de importaciones. Sí. ahí fue la primera aparición. Sí, de hecho yo le dije a mi abuelo, le dejé un cartel cuando murió que decía, murió por el neoliberalismo. Le dejé ahí el cartel. Entonces mi abuelo se muere, después obviamente amargado, le agarra una enfermedad y se muere. Después mis viejos se vuelven a fundir en el 2001 a morir, así fundido, trueque, también. Yo escuchaba deuda. Y mi vieja un día me dijo, ¿vos dónde querés festejar el cumpleaños de 15? Y digo, yo en la puerta del Banco Central, digo, quiero hacer el cumpleaños de 15. Y después me volví loca con eso. En realidad la que quería prender fuego al Banco Sí, Central. por eso yo digo, yo lo pensé antes de mi ley, de prender fuego al Banco Central, pero siempre estuve obsesionada con eso. De hecho, estaba en sociología con todo esto, ¿no? La cosa del arte, me gustaba el arte, estaba ahí, pero siempre... empecé economía, estaba haciendo economía y sociología juntas, después dejé una. Obviamente, ¿por qué dejé economía? Porque estaba en tercer año, terminando, y le digo al profesor de macroeconomía 2, le digo, si este ejercicio me da bien, pero el 40% está debajo de la línea de la pobreza, ¿usted me da por aprobado el ejercicio? Sí. Bueno, eso es lo que forman en la Facultad de Economía. Entonces, todo esto para decirles... que nuestro libro es una gran discusión con la ciencia económica, desde todos los puntos de vista, ¿no? Por masculina, por patriarcal, por racista, ¿no? Porque, por ejemplo, el modo en que se habla del trabajo en la ciencia económica, ni en pedo vas a escuchar trabajo migrante, digo, no existe, digo, son consumidores o sujetos racionales eligiendo, ¿viste? No hay nada que se parezca a todo lo que nosotros... Eso sí es ficción, sujetos Esa es la verdadera eligiendo. ficción es la economía. Exacto. Y entonces, nosotras en el libro hacemos como una especie de... empezamos como una investigación muy concreta que es, armar un lenguaje para hablar de economía desde las luchas feministas. Ni siquiera desde la economía feminista, porque la economía feminista, tiene distintos puntos de vista, pero es una economía que nació en Europa, en la década de los 80, después muchas se hicieron... Claro, desde este territorio, sí. con estas problemáticas. Sí. Uno, que puede ser otro, puede haber otros, pero fue como un intento de armar un sistema de categorías situado en la mirada latinoamericana de la economía y feminista. Es decir, una economía que empiece desde las casas. Pero no como hace el neoliberalismo, que te trata de comparar el Estado a la casa, ¿no? Sí. Sino para conectar lo que hace el Estado con el impacto que tienen las casas. Y eso nos permitió ver un montón de fenómenos que hoy se transformaron en fenómenos de discusión de masas, ¿no? Yo me río porque hay algunos referentes que ahora dicen, estás endeudado, y nosotras hemos tenido reuniones pidiéndole que regularan las tasas, que el lenguaje de la inclusión financiera que hablaban durante el gobierno de Alberto, por ejemplo, era un lenguaje que bajaba directamente del Fondo Monetario Internacional y que bajo la idea del lenguaje de la inclusión financiera fue esta expansión monumental de las billeteras virtuales y de todo lo que ahora la gente está dejando de pagar. Sí, el que se hizo la reunión esa de mujeres financieras. Exacto. El W20. El W20. Que se hizo acá. Exacto. Sí, Bueno, sí. porque esto es muy largo, pero digo, una de las cosas que está presente en el libro es un modo por el cual se despolitiza la deuda es cuando se vuelve un problema de economistas blancos, ¿no? Que solo pueden hablar del mundo financiero como si fuera un mundo que se despliega sobre sí mismo. Es decir, la ganancia financiera solo se puede explicar a sí misma por otra inversión anterior. Es decir, no depende de ningún cuerpo, no depende de ninguna mujer trabajando, no depende de ningún glaciar hecho mierda, sino que es mera ganancia financiera. Abstracción. Una abstracción total. Sí. Y que justamente lo que pasó, una de las derrotas más fuertes para mí durante el gobierno anterior fue que rápidamente
después de todo ese acumulado callejero, que no es solo del feminismo, porque digo, también están las madres, nosotras vamos a marchar el 24 con una bandera que la sacaron las madres que dice el poder financiero es terrorista. Lo dijeron las madres, que fueron las primeras que en este país dijeron la deuda implica terror sobre los cuerpos. Nuestros hijos desaparecieron porque militaban, por todo lo que hacían, porque querían un mundo mejor, pero porque querían instalar un mundo o un sistema, un modelo económico orientado a la ganancia financiera. Eso lo dijeron las madres y las abuelas. Entonces, ¿qué pasó en el gobierno anterior? Digo, bueno, ni hablar de la década de los 90, ¿no? Donde incluso se volvió... bueno, empezamos ahí, digo, hay sociólogas que escribieron sobre cómo en los 90 la política se le deja a la economía y a los chimentos. Pero en el gobierno anterior lo que pasó es que rápidamente se masculinizó la discusión entre 3 o 4 tipos que hablaban con el Fondo Monetario y nos decían, no, tranqui, que no va a pasar nada, esta vez son buenos. Y nos borraron a todas de todos lados. Sí. Las que veníamos hablando del endeudamiento, de las tareas no remuneradas, de todo lo que ahora nos damos cuenta que está estallando como problema de salud mental, crisis de los cuidados. Entonces, hay una crítica muy fuerte a un modo de narrar lo económico, ¿no? Despolitizado y sobre todo sin cuerpo. Sí. Y quiero volver un poco a esto que traías, Lucy, de la pandemia. Yo sé que la pandemia es un bajón, pero para mí hay algo en ese momento que nos rompió de alguna manera o que nos, no sé, empezó ahí algo que ya estaba, pero que ahí algo se terminó de romper. Revisé las crónicas que se escribieron cuando empezó la pandemia, no sé si se acuerdan, el CCK sacó crónicas de varios autores que... Si se quieren pegar un corchazo un domingo, lean las mías porque No, pero a mí me encanta. son del corchazo. No, pero está buenísimo porque es un archivo, es un documento también sobre ese momento. De hecho, voy a leerles un pedacito. ¿Cuál, la enfermera? No, de maestras. Maestro. Bueno, yo le puse acá crónica un nombre de un trabajo, estaban enfermeras, peluqueras, maestras. Y el último... No me acuerdo. No, y además estaban súper tenían una curaduría y una edición de Liliana Viola que es estaba una buenísimo. genia. Sí. A mí me acompañó mucho. Y también había algo de... Yo me reguardé. Digo, como tenía un bebé de 1 año, me guardé. Y me acuerdo de leerte esta, que les voy a leer un pedacito ahora, y decir... ¡Ah! Salir es eso, como pasa, es esto, salir de mi casa. Bueno, les leo un pedacito. Dolores tiene que ir a la escuela donde trabaja a entregar las cajas de comida y de fotocopias a las familias. Les leo un pedacito. Dice, salir después de tanto encierro y tener que tomar un colectivo me genera ansiedad en la previa y en el momento miedo. Me pone nerviosa el barrio casi desierto, me pone nerviosa dejar a mis hijos durmiendo e irme, así que salgo bien temprano y llego temprano también para poder ser una de las primeras en volver. Espero el colectivo mucho más tiempo que lo habitual y viene casi vacío. El chofer abre la puerta de atrás. Cuando me acerco a pagar, está trincherado atrás de metros de nylon transparente. Digo, a Pablo Podestá. Me escucha otra cosa, me cobra lo que quiere y me voy a sentar. Con el uso de barbijos y el distanciamiento social se perdieron todas las formas de interacción que había. Nadie habla con nadie y si es posible ni siquiera se miran. Ya no hay vendedores ambulantes. Nadie te pide prestada la sube ni te pregunta dónde queda una calle. Todo es silencio y el olor a desinfectante es tan omnipresente que huelen igual un colectivo, una farmacia, una salita de hospital o la entrada de una escuela. El virus vuelve los sentidos obsoletos. Cuesta hablar y escucharnos detrás de los tapabocas. Tampoco se puede oler. La voz de los otros nos llega distorsionada y mediatizada. Tenemos los ojos destruidos por las pantallas, la lavandina, el alcohol en gel. Tocar está prohibido. Bueno, les traigo este fragmento porque sin tapabocas y sin olor a desinfectante, medio que estamos acá, en un lugar en que no, el otro está como, estamos como con anteojeras y me da la sensación eso, que
pasó algo. Digo, pasó también lo que vos traías, Lucy, de que estallaron las billeteras virtuales y la gente, los sectores populares se mega endeudó, pero como que también empezó algo social de dejar de mirar al otro. Me gusta que lo que va diciendo Lucy, desde su súper análisis, yo lo voy transitando por los personajes adentro de las novelas, ¿no? Esta es la... No, es que la primera vez en este que va a llegar en septiembre que Cometierra sale por el barrio y ve todos los anuncios de las billeteras virtuales, la omnipresencia de las pantallas, que yo siento que empezó a imponerse muy fuertemente sobre niños, adolescentes, en pandemia. Yo siento que hay un clic impresionante. Fue la primera vez que tuvimos que padecer el puto homeworking, que ahora están todos llenándose la boca, ¿no? Bueno, cerremos la escuela, total. Si queremos vamos, si no, no, da lo mismo. Sí, el homeschooling. Sí, eso, toda esa mierda total. Y que además es ridículo, ¿no? Cualquier persona que haya dado media clase en conurbano o en la 31 o en cualquier barrio precarizado de la ciudad sabe que la función que está cumpliendo ahí la escuela no la va a cumplir absolutamente nadie más. Entonces es tan ridículo, Vos, ¿no? En esta misma crónica contás que a veces llovía y decías, ¿para qué vienen? Pero no se lo preguntabas porque sabías que en su casa se llovía más que en la escuela. Señor. Yo los veía además y tenía paredes electrificadas. Les decían, ¿para qué vinieron? No, pero en mi casa llueve peor. Acá vengo, juego, nos encontramos, la pasamos bien. Venían hasta los compensatorios cuando no tenían que rendir. Porque ustedes están... La primera escuela que trabajé todo un año... Teníamos los viernes que era doble jornada y teníamos los viernes que ir y hacerte una recorrida porque los nenes se escondían porque no querían volver a la casa. Se querían quedar en la escuela. Y además, como eran chiquitos, pensaban que nosotros vivíamos en la escuela. Mi vida. Hermoso, Mi ¿no? hijo piensa eso, sí. Yo siento que mucho de ese individualismo que a veces le achacamos a las adolescencias y a las infancias... y rompemos diálogo ahí donde no deberíamos romperlo por nada del mundo, empezó ahí en la pandemia, ¿no? Vos vas a tener tu computadora o vos vas a tener tu pantalla celular y vas a estar del otro lado y todos vamos a estar aislados. Y algo que es del orden del encuentro y de la, incluso vamos a poner medio platónica, de la educación que es dialógica y se construye con el otro, es reemplazable por una pantalla y porque vos estés y pases esa hora que no es de calidad ni por casualidad, pero no importa. Que hagas un trabajo individual, que lo entregue a alguien y que te vuelva una nota. Y no fue Milei de nuevo la primera propuesta, ¿no? Le hacemos hacer esto a los nenes de 2 o 3 años. Mi hijo se acostaba en una mesa así, que no lo hizo nunca. Mis hijas lo trataban de convencer, se cagaban de la risa. Pero en cuarto tenía natación y era lo mismo supuestamente tener la clase de natación que pasaba el micro municipal y te llevaba a la pileta municipal, que acostarte en tu mesa y con una pantalla. Le daban clases de natación arriba de una mesa por la pantalla. Sí, y esto se hacía en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas públicas. Los nenes de 3, 4 años tenían que hacer lo mismo que supuestamente harían en jardín. Yo me acuerdo, Benja, el más chiquito mío, que era así, quiero, por favor, porque además es hiperactivo, quiero ver a mis compañeros, quiero ver a mis señores, quiero ver a mis amigos, quiero. Y primer Zoom lo dijo además al aire, digamos, lo dijo adelante. No, esto es horrible, yo no soy un robot, yo no voy a estar 4 horas acá ni de en pedo. Y después me llamaron tipo diciendo qué mal que lo viva tan así. Lo vivía como realmente lo tenía que ver. Esto es horrible, yo soy un ser humano y esto es una mierda. Pero los que los empezamos a adiestrar sin saberlo para Fuimos toda esta bosta... pensando que les hacíamos un bien con ese discurso, no, esto equipara al encuentro, a la calidad de las horas de estar con tus compañeros. No, y hay algo de un individualismo, de yo me basto para todo, incluso lo pienso para el orden sexual, para todo, que empezó ahí en pandemia con las pantallas, que no lo hemos revertido, yo siento que nunca más. Todavía no. Sí, yo no puedo irme a... me tengo que ir a comentarios macros, pero me tengo que ir. Tenemos que hacer el numerito. No, pienso que
no es casual, ¿no? Incluso las malas lenguas de algunas autoras feministas como Silvia Federici dice, no, digo que hace un tiempo nos encontramos en un evento, una cosa así, y decía, bueno, si nos ponemos a pensar, bueno, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica es muy, muy claro, ¿no? Como antes de la pandemia había muchos procesos revolucionarios en curso. Revolucionarios en el sentido de que, no sé si tenemos registro acá porque en general estamos encerrados, como dice ella, en Cava o mirando a Europa. Pero antes de la pandemia tenías el estallido en Chile, el paro en Colombia, tenías un levantamiento en Ecuador que le ganó al Fondo Monetario. Bueno, pero acá fue el Ni Una Menos 2015, 2018, toda la movilización del aborto que fue a nivel país, digo, como lo que digo acá es, también. Esa estrategia, en el caso de la organización popular, fue muy desmovilizante. Además, fue todo menos una suspensión, ¿no? Porque se instaló la idea de que el mundo se paró. El mundo no se paró porque fue un momento de aceleración de la concentración de la riqueza. De hecho, vos no podés entender hoy los actores que están sosteniendo la ultraderecha en el mundo sin entender cómo se concentró el poder en la pandemia. En la pandemia se concentró el dinero en las grandes tecnológicas. Por eso el segundo gobierno de Trump aparece apoyado con la escena de la asunción, con Elon Musk, Peter Thiel, toda gente que en su primer gobierno no estaba. En el medio, ¿qué pasó? La pandemia. Acá, digo... Estaba Zuckerberg también. Exacto. Bueno, fue el momento en que más se concentró dinero en las tecnológicas y eso es imposible separarlo de toda la narración que está haciendo Dolores, que es, bueno, cómo las grandes tecnológicas aprovecharon la situación de pandemia para capilarizarse en los hogares, para enraizarse, aterrizarse en la cotidianeidad y extraer ganancias y monetizar aspectos de la vida que no estaban monetizados. Momentos afectivos, sexuales, recreativos, donde no había monetización y a partir de la pandemia empezó a haber una manera de producir algún tipo de valor. Y eso lo puedes pensar en el modo en que se instalaron las plataformas, que incluso las plataformas empezaron a estar metidas en la cotidianeidad para resolver esta idea también muy racista, ¿no? De resolvemos nuestra reproducción con el Rappi, pero no me importa si el Rappi se muere, pero a mí me trae la comida y yo le agarro la comida en la puerta. Eso, bueno, claro, llega la comida, lo agarro y le cierro la cara. Pero bueno, fue un momento donde que no tuvo nada que ver con una suspensión, fue una reorganización general. Ni hablar si lo mirás de la economía feminista, digo, todas las que adquirieron trabajo de cuidado sobre pibes, sobre personas de la tercera edad, en general, después que pasó la pandemia, eso no volvió al mismo lugar, ¿no? Quedaste con mucho más trabajo de cuidado. Hubo gente que no volvió a salir al mercado laboral o quedó laburando en la casa. Y se reorganizó, fue un momento de reorganización de la explotación financiera e incluso de una especie de mixtura entre explotación financiera y algorítmica, ¿no? Todo eso pasó en las casas, a nivel global. Y ni que hablar, hoy hablamos de los pies metidos en las apuestas, son todos... Nosotras discutíamos, y vuelvo a lo de Dolores, hablábamos de, la edad de la inclusión financiera de los pibes se cambió en el gobierno de Macri, que se bajó la edad, ahora se volvió a bajar. No solamente la edad de que pueden tener una caja de ahorros, sino también la edad en la que pueden invertir en la bolsa. Y la edad de imputabilidad. Eso es lo mismo, ¿ves? Esos timberos... Yo tengo esta discusión en mi casa fuertemente, que me parece un horror. Y mis hijos más chicos me dicen, no, pero tal invierte, entonces nos compra no sé qué y repiola, entonces ¿yo qué voy a hacer? Estoy perdiendo el tiempo. Él dice que en 20 años va a tener... Y yo no puedo creer lo que estoy... Tenés 14 años, ¿de qué me estás hablando de invertir? La mierda que les está llegando con esto, las apuestas ni hablar, porque no es que solo los casinos como esto se veían mucho en toda Latinoamérica antes y acá entraron, bueno, los casinos reales y online, y los online mucho peor. Sino todo, se apuesta absolutamente todo. No sé quién hace el primer gol en tal... Y son, a ver, fenómenos absolutamente populares y masivos. Sí, sí, sí. Eso es lo que me asusta, ¿entendés? ¿Quién hace el primer gol? ¿En qué tiempo? ¿En qué no sé qué? Todo lo que más apasiona a los argentinos, que está siendo arrasado por toda esta horrorosa de la apuesta y del lucro, el lucro asqueroso a cualquier
costo, Pero dicen ¿no? que hasta se rompió el fútbol, que en las inferiores, totalmente. si vos no, Hay un no traes deportivo, ¿cómo se llama? sponsor, Reta, no sé qué, que estaba el año pasado como primero. Me acuerdo de haber pasado también con uno de mis hijos y le digo, ¿pero qué es este club? No sé, algo que inventó el Chiqui Tapia y cambió todas las reglas, yo no entiendo demasiado, pero iba primero, ¿entendés? Como todas cosas monetarias. Y además las alternativas. O sea, la sociedad anónima o esta otra forma de lucro que incluye, bueno, las publicidades del Dibu Martínez diciendo Sí, todos sí, apuestan sí. y retractándose como un cerdo a regañadientes y diciendo, bueno, si son menor no, pero apuesten. No, Impresionante. es que yo me peleé fuerte con mi hermano el domingo porque ¿para qué saqué el tema de Bueno, Messi? que sigue Messi ahí como ¿Para un... qué saqué el tema de Messi? Que Messi... No. Con, Le digo, ni me hables de ese que se junta con genocidas, Sí, con Gabriela violadores, Borrelli, pedófilos. Y empezó, Sí. no, porque Messi, no sé qué. Y yo entré como una estúpida, porque ¿para qué me pongo a discutir? No, a mí me gusta. No sé. Decirle, ese nano hormonado que fue ahí a chuparle la pija a Trump con un... Así, va todo feliz, loco. Eso, O sea, algo, la cara es lo peor es la impresionante, cara, ¿entendés? la Y él cara. le dice, cuando lo vea de Paul, que eres más racismo, ni uno feo hay en tu país, o sea, ni un indio, ni un negro, no, son todos blancos. Bueno, pero y hermosos Otamendi, como- que es el con- más morenito, con es ese- peronista. Así que no iba ahí. Bueno, Gabriela Borrell está organizando encuentros poéticos, alternativos, artísticos y creativos para todos los días y todas las fechas en que haya partido del Mundial. Miren que a mí me encanta ver, pero no. Esta selección es una vergüenza, es una Yo aberración. estoy y para es capaz- boicotear este mundial. Además, como que nos compramos el infierno con la Copa del Mundo. No, pero además Yo no el sé discurso, no importa que seas la peor basura de persona, genuflex, y que vendas cualquier cosa, que vendas a todos los niños de un país que te idolatra, a las plataformas de apuestas, no importa. Si vos la pegaste y sos un mega millonario asqueroso, te podés comprar el cuerpo hermoso y refregarnos todos los días tu familia perfecta en la cara, está todo bien y sos el máximo ídolo. Eso, o sea, hace un par de años, en el 86 incluso, o en el 70, no eran estos mega millonarios asquerosos que son ahora y que a los pibes populares, eso de que les estén mostrando toda esa riqueza obscena, bueno, también les genera un impacto impresionante. Vayan a una escuela no sé, de un barrio precarizado, del conurbano, hagan el ejercicio de preguntarle a los pibes y pibas y pibis de 8 o 9 años qué quieren ser. Todos te dicen, inversor, futbolista, booktuber. No va a ¿Booktuber haber, cuál es? chicos, un electricista. Booktuber no la tenía. Que hacen como reseñas de libros los booktubers. No, youtuber quizás. Perdón. Youtuber, Eso fue una mala, un robo mío. Booktuber no. Pero no hay un Booktubers trabajo somos esto- nosotras. No hay un trabajo, no sé, en términos, no sé, marxistas, en términos de producir un bien real que impacte en la vida del otro y tenga una utilidad. Olvídate, ¿entendés? Y lo peor, ¿no? Que esto, bueno, sí, habrán visto, no es una idea mía, sino de Lala... yo con los nombres, perdón. Lala Paginelli. Sí. Esto, las nenas de 7 años no juegan porque no se quieren ensuciar la ropa. Las pibas no comen en los colegios y tienen las pestañas y los pelos planchados. Toda hay una obsesión por la delgadez extrema, aunque te desmayes, no importa. Y las pibas te salvás y solamente te salvás OnlyFans, botinera. No les extraña demasiado que te contesten esto, ¿no? No, yo quiero ver si me caso o estoy con, no sé, uno de estos y me salva. Es impresionante, ¿no? Como toda esa bosta permea de una forma tradwives. brutal, ¿no? Incluso las posibilidades de percibirte, que te vas a percibir, o sea, con estos modelos, como obviamente una basura absolutamente deficitaria si tu realidad es tan otra, ¿no? De todos estos mundos de perfección, que bueno, no hay restricciones para eso, ¿no? Cuando pasó lo de Cometierra era, bueno, un pibe de 16, 17, 18 decían, niños, no pueden leer ese libro que dice pija, pero pueden invertir, pueden apostar, pueden ver porno, pueden ver... Es impresionante, ¿no? Como ese doble discurso esquizo que les están... Tan esquizo como esto, ¿no? Como tener
todos los ídolos asquerosamente ricos, así, y observas mostrándotelo todo el tiempo, cuando tu realidad es, bueno, tan otra, ¿no? Sí. Quería... Construyamos algo. Sí. Otra cosa, porque... Bueno, quería pensar con ustedes un poco en la adolescencia. Vos, Dolores, recién dijiste, no podemos cortar comunicación con la infancia y las adolescencias. Creo que algo que pasó en la pandemia también fue un poco eso, sobre todo con las adolescencias. Digo, de repente todos los pibes votaron a Milei y los, ¿cómo se llaman? Los incel y todo ese fenómeno. Y a mí me gusta pensar a partir de tus libros a la adolescencia como un lugar de potencia. Muchas revoluciones empezaron con adolescentes porque son lanzados, porque se hinchan rápido las pelotas, porque no tienen nada que perder. Digo, ¿cómo podríamos revitalizar ese lazo que se rompió con la adolescencia? Y también se rompió porque están en lugares que no entendemos cómo son. Yo no sé qué es TikTok. Nunca me armé un TikTok. Digo, entiendo que son videitos que vienen sin fin, pero no sé qué hay que hacer para estar ahí. Y sé que es un lugar donde están los adolescentes. Entonces es como que digo, no sé, que todo de repente es complejo. Y yo tengo hijos que son chiquitos, pero digo, va a llegar este momento. ¿Y cómo lo pensamos? Entiendo que hay toda una generación que por pandemia, que un poco se nos rompió. Pero ¿cómo podemos revitalizar y reconectar ese lazo? ¿Quieres empezar? ¿Vamos con el macro? Yo, Yo después voy al micro. No, yo no es tanto como macro, sino como hablándolo más situada desde el feminismo, ¿no? Argentino. Como militante feminista me hago cargo con todo lo que implica de bueno y de malo. A mí me parece que en un momento desconectamos. Se armó algo que tuvo mucho impacto. En un momento en Argentina, digamos, la gran manera en que los adolescentes entraban a la política fue el feminismo. De distintas maneras, hablando de la ESI, de distintas maneras. Muchos pibes se politizaron a partir de eso. Y después me parece que un poco desconectamos, ¿no? No todas, no puedo hablar por todas, pero digo, creo que hay una generación de pibas que la pandemia fue un gran momento de corte, ¿no? Quedás en tu casa, digo, las movilizaciones se vieron totalmente resentidas. Sí, las asambleas, los espacios de clubes, reunión, centros culturales. Sí. Esas pibas quedaron en las casas y los pibes que muy tempranamente fueron identificados como botín de guerra por la ultraderecha, porque eso nosotras acá no nos dábamos cuenta porque no lo estábamos viendo, pero en otros países ya estaba pasando, que había algo muy fuerte de estas fuerzas oscuras de disputar a los pibes desde temprana edad y sobre todo los varones, ¿no? ¿Por qué los varones? Porque son, de alguna manera, los que sufren de manera más intensa una sensación de inseguridad existencial que las mujeres procesan de otra manera por una herencia política, no por una biología, sino porque sacan 20% menos la ultraderecha en los países en voto de mujeres. Bueno, porque las mujeres tienen otra experiencia del cuidado, porque pasaron por otro proceso de politización. Y entonces hay algo de una masculinidad en crisis existencial, porque no se puede, no te puedes no puedes alquilar una casa, no puedes comprar, no puedes irte de tu viejo, no tenés ninguna manera de afirmarte en una masculinidad que no sea la de esos millonarios a los que no puedes llegar. Y ahí es donde la ultraderecha entra ofreciéndote dinero fácil, pero también odio, ¿no? Odio al que tenés al lado como manera de reafirmarte. Yo creo que todo eso lo vimos tarde. Ni hablar los dirigentes todavía capaz siguen hablando como en la década del 50, pero pensándonos más como feminista de base, lo vimos tarde, que ahí había un lugar de mucha disputa, que los pibes cuando estaban 50 horas en la pantalla no solamente estaban jugando jueguitos, sino que estaban sometidos a una pedagogía del devenir. O sea, ¿qué es lo que están capturando con esta idea de que todos somos apostadores permanentes? Primero lo que decíamos antes, ¿no? Monetizar todas las áreas de tu vida. Pero sobre todo se están quedando con la dimensión del futuro.
Sí. El futuro, que es el momento de la especulación, de la imaginación en la adolescencia, es el momento de la indeterminación. Ese momento se lo estamos regalando a lo financiero. Sí, Toda la usted- capacidad de especular le queda al mundo de las finanzas. Ustedes escribieron, controlan la capacidad de invención por venir con la deuda y las finanzas. Claro, entonces todos los pibes, digo, la única relación que tienen con el futuro es conjurar cierta incertidumbre del momento a partir de estas opciones en las apuestas, que además se meten en una capacidad que los pueblos siempre tuvieron, y sobre todo las clases populares, que es, no sé, forma de espiritualidad, de esoterismo, o de relacionarnos, o de conjurar incertidumbres de alguna manera, que el mundo financiero te ofrece instrumentos para quedarse con esa capacidad, que son capacidades populares, desde las comunidades agrarias que hacen rituales para llamar las lluvias y son formas de conjurar la incertidumbre sobre el futuro. Entonces yo pienso cómo nos podemos acercar. Nosotros lo estuvimos discutiendo mucho eso y que primero creemos que y esto no estoy diciendo nada nuevo y muchas compañías ya lo hacen. Digo, pensamos que la escuela sigue siendo un lugar que por más que la política clásica le quite politicidad, sigue siendo un lugar de encuentro de los últimos que quedan y de los últimos donde los pibes pueden escuchar otras cosas. Pensamos que hay que, más que nunca, reforzar la militancia docente con respecto a la educación sexual integral. Pensamos que tenemos que tener una política que aloje a estos pibes y sus incertidumbres, generar puentes. Creo que el último 9M, que hubo muchos pibes y nos sorprendió, pero Sí, también hay es mucho verdad. malestar. Bajaban y llegaban centros de estudiantes a morir y en un momento había como 3 o 4 cuadras de adolescentes. Y eso es una alegría, pero a la vez es una responsabilidad política. Porque evidentemente están viendo todavía, y en el movimiento transfeminista, un lugar para gritar un malestar. Y creo que tenemos que laburar en la salud mental, pero más que nunca creo que hay que hacer esos puentes generacionales, que también son los que nos salvaron a nosotras, porque a nosotras también nos inventaron las que estaban antes y nos pudieron alojar. Entonces creo que es el momento de hacer eso. Y bueno, para ir cerrando y con un poquito de luz al final del túnel, en esta tarea que nos toca de inventar el futuro, estamos también en los principios de este siglo. Me parece que tenemos un poquito una hoja en blanco, digo, como, bueno, podemos imaginarnos. Yo creo que lo que también en lo que nos ganaron las derechas fue en algo de la narrativa y de cómo contamos el mundo, y que lo vienen haciendo hace un montón, este esquema bélico, protagonista, antagonista, la narración fálica que va hacia adelante. Digo, ¿cómo empezamos a habilitar otras lógicas de contarnos? Yo creo que ustedes lo hacen en su trabajo, pero como un poco pensar cómo traemos esos instrumentos al cotidiano, no sé. Y bueno, yo por eso decía que tenemos que no cortar el diálogo. He visto muchísima gente enojada y furiosa despotricando con esas adolescencias que en un momento claramente todos votaron a la ultraderecha. Yo he tenido mis momentos también, tipo, acá no me traigan a nadie, pero yo me saco bastante. Claro, Y las que me algún bajan son amigo mis de tus hijas. hijos. No, sí, las que me rebajan. No, al pelotudo de tu novio no lo traigas por un año, lo he dicho más de una vez. Suspendamos el mundial y acá no me traigan a nadie, No. seríamos la fórmula menos que el fit sacamos nosotros. A ver, en un momento, desde mis amigos que trabajaban con colegios de élite hasta los sectores absolutamente populares, todos los de 16 a 19 votaban a la ultraderecha. Quizás no se les habló a ellos, ¿no? Yo lo veía mucho en el campo popular. Les hablaban de salgamos a defender nuestros derechos a gente que hace 3 generaciones que no saben lo que es un derecho laboral, no tuvieron a nadie laburando en blanco, no saben lo que es un aguinaldo, unas vacaciones pagas, y que están anclados en barrios atravesados por la violencia y las drogas también. Muchísima presencia barrial en estos momentos en los mismos. Están haciendo pibes adictos al tusi, a la merca, a la
droga, a la descomposición de la merca, a la más... Bueno, y sigue pasando esto. Y se les hablaba de ahí. Alguien les habló por redes de otra cosa y les presentó a Bullrich como una tía borracha copada. Y compraron. Alguien les dijo cosas delirantes, como te vamos a pagar en dólares, y compraron. Alguien les dijo, te vas a vengar incluso, ¿no? Del que te llamó en Rappi un día, no sé, con esta tormenta y te hizo ir en bicicleta a 20 cuadras a llevarle sushi. Bueno, te vas a vengar de esa persona. Y eso caló. Bueno, yo creo que sí tenemos que construir un diálogo y estos espacios en donde haya otra cosa que no sea la omnipresencia del mercado, de las apuestas y del lujo. Y esa tarea la tenemos que dar. Y yo siento que a veces en generar un espacio, como vuelvo al principio, ¿no? Como alguna vez alguien hizo por mí cuando era una adolescente repoltosa de 14 años y que dijo, bueno, sentate, vamos a leer un cuento en ronda, vamos a empezar a pensar esto desde otro lugar. ¿Qué hay más? ¿Qué hay algo que se pare más de espaldas al mercado y a la hiperproductividad que sentarte, leer e invertir tiempo y horas en escuchar al otro, hacer circular textos, hacer que, no sé, esto, salga un fanzine, salga, no sé, una representación? Y eso es algo que construyen muy cuerpo docentes en escuelas, ¿no? Las docentes que me dicen que siguen bancando a la ESI a muerte, y lo veo porque lo siguen y me invitan todo el tiempo. Todos los años. Y hay amigas que han tenido que renunciar y siguen y buscan un agujero y acompañan pibes y asesoran madres que no tienen ni idea que esos pibes siguen teniendo derechos a que se les reconozca como se autoperciben también hoy en día, porque a veces eso no está. Y a veces los equipos de las escuelas tampoco saben acompañarlo, ¿no? Porque la ESI también, ¿quién baja la ESI? ¿Quién es el representante para la ESI en cada escuela? ¿Y cuál es el posicionamiento? Porque yo he visto cada cosa que, mamita querida, bueno, es el que está humanizando y el que está sin bajar línea ni mucho menos, mostrándole de alguna forma cómo compartir otro tiempo, cómo volver a jugar. Los pibes no juegan, no saben jugar. La pobreza motriz que se está viendo y la pobreza de la adquisición del lenguaje que se está viendo en las escuelas, nunca hubo tantos problemas de adquisición del lenguaje no escritos, del habla. O sea, los fonoaudiólogos no dan abasto, los equipos de fonoaudiología, porque el lenguaje social se construye con la madre, la persona cuidadora que te está mirando y que te habla y que te responde. Los pibes saben mover el dedo así, no saben agarrar el lápiz, o sea, no tienen pinza fina y tienen una motricidad espantosa y no saben jugar. Cuando te sentás a jugar con ellos, pero es esto, ¿no? Invertir un tiempo en una enseñanza que quizás no está en el diseño curricular y toda esa bosta, y le das un espacio, no se olvidan nunca más de vos. Así te lo digo, no se olvidan nunca más de vos. Hemos ido con María Estela Svampa, Sole, Barruti y Gaby a las escuelas de Isleña que no tienen quizás luz eléctrica, no sé qué. Los dibujos que hacían estos pibes eran impresionantes en comparación a los dibujos que yo estaba viendo. Claro, de pibes que no tienen prácticamente ninguna experiencia directa. Yo recibo a veces y anoto para primero, y el hermanito que viene iba a ser en la silla de ruedas, no, en la sillita. En el carrito. Tiene el carrito, la mamadera con Coca-Cola o con, no sé, la otra, ¿cómo se llama? Doble cono, peor. La Manaos. Sí. La Manaos y el celular de la madre. Son niños chiquitos. Sí, pero eso también es crisis de cuidado. Porque también exigir en una casa, pantallas no... Es imposible, es muy difícil. Es muy difícil. Ella usó la palabra descomposición. Bueno, ¿qué casa? Si viven, no sé, en el local que cerró en el 2001 y se lo alquilan y son 16 en un local y tienen... ¿Cuál casa? Creo que la escuela, con todas las falencias que tiene, sí construye esto, ¿no? Y por eso también se la está atacando tanto en todos sus niveles. Cuando digo la escuela, piensen en todos los niveles. Porque ahí sí hay relación humana, hay texto que circula, hay, bueno, un sistema de aprendizaje, un sistema de pensamiento, el que sea, que no te cosifica y no te pone como un consumidor más de pantallas, de productos, de
Manaus o Coca-Cola, porque es lo que se elige, ¿no? Cuando hablaban de elegir, ¿quién elige algo más allá hoy en día de todas las infancias y todas las... ¿Qué eligen? Contame, ¿qué elige un joven adulto de, no sé, 22, 20, 19 años en la Argentina? ¿Qué puede elegir hoy un adolescente en la Argentina? Cuéntenme, porque no es... La capacidad de elección, hay algo que es, bueno, supervivencia, necesidad, no es libre elección, pero para nada. Y es algo que incluso hay una falacia, ¿no? Con esta libertad de que supuestamente estarían eligiendo absolutamente todo. Para mí la capacidad de elección es casi nula en estos momentos. Tenía que ser para esperanzarnos. Pero bueno, está ahí, en la escuela. A ver, digo la escuela como puedo decir, no sé, en el comedor de tu barrio, que también eso, bueno, sí, tomar la leche... Dedicamos una hora más y nos sentamos a jugar. Dediquemos una hora más y alguien viene y nos sentamos todos así y leemos un cuento. Dediquemos una hora más y alguien... Construyamos otra forma de vincularse con el otro que sea lúdica, que cree satisfacción y placer, que no esté mediatizado por la sociedad de intercambio y el mercado que el gozo omnipresente esté en otro que lado. están vendiendo como lo único. Sí. Reconstruir ese gozo. Ah, no, yo no. No, yo pienso un poco igual. Yo creo que no hay... Al contrario, no creo que haya un relato macro para hacer en este momento, ¿viste? Yo a veces me río un poco cuando te dicen, bueno, hay que generar un programa peronista. Digo, sí, está bien, pero ¿qué sujetos lo van a apoyar, lo van a encarnar? Me parece que hay algo mucho más elemental que es... desde ahora, digamos, trabajar sobre la idea de una reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción de algo que se está descomponiendo. Me parece que eso cambia la idea de que tenemos de la política en sí misma. No es que estamos trabajando sobre vamos a transformar a la sociedad del 2011, del 2012 o del 2015. No, vamos a trabajar sobre ruinas. Y eso cambia estrategias. Como dice ella, digo, yo ya lo vengo diciendo, digo, hoy el primer problema que encontramos quienes tenemos ganas de hacer acción política es el pluriempleo, la disputa por el tiempo que está marcando el gobierno, que es tratar de ocuparte el tiempo, todo el tiempo para sacarte de la reflexión y de la relación con otros no mediada por pantallas y no mediada por algún intercambio de valor de cambio. Sí. Entonces me parece que es ahí donde se juega, generar verdaderos mecanismos que puedan antagonizar con eso desde lo micro. Porque puedo generar un gran relato, sí, no al pago de la deuda, por supuesto, pero me parece que lo que tenemos hoy es que hacer una tarea de reconstrucción, de construcción. Y que hoy cuando hablábamos antes de arrancar, un poco la desobediencia y la insurgencia es más ser desobedientes a todo lo que viene acá. Es una economía de gestos que hay que empieza por eso, hacerse tiempo para otro. Realmente construir organizaciones donde la participación política de todos estos sujetos atravesados por la violencia, por los problemas de salud mental, digamos, sea puesta en el centro, ¿no? Sean utilizados para un dispositivo que nunca los nombre o que hable por ellos. Hoy vamos a tener ese problema, que es el problema de la participación política. A veces hay un desconocimiento tal de cuál es el otro, ¿no? A mí me lo dicen muchísimo, bueno, pero los marginados que aparecen en tus libros. Chicos, no lo digo yo, no lo dice Marx, ni el Capitán, ni nada. Lo dice la Universidad Católica. Hace no sé cuánto, como un año y medio, el 60 o el 58% de las infancias y adolescencias de Argentina eran pobres o indigentes. Imagínense lo que debe ser ahora, ¿no? No lo puedo. Entonces, incluso lo digo como una autocrítica, ¿no? Nosotros los llamamos a defender los glaciares, los ríos de la Argentina, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es un glaciar? ¿Qué glaciar? ¿Cuál glaciar? En mi puta vida vi un glaciar, no tengo la menor idea. Entonces hay tanto para esto, ¿no? De sentarse en la ruina sin jerarquía y sin verticalismo y decir, bueno, a vos esto te va a impactar así, no sé. Vamos y pensemos desde esta experiencia que es tal barrio, tal lugar, tal pueblo, lo que sea. Bueno, ¿cuál va a ser el impacto? Porque estas cosas macro, justamente, están dejando a la mayoría fuera. Por eso yo digo que las últimas elecciones que haya ganado Milei no solo tiene que ver con el individualismo,
realmente les estaban hablando a la mayoría de los argentinos que iban a votar en otro idioma y de una experiencia que jamás transitaron. No toda la experiencia es transmisible, además, y hoy menos que nunca. Hoy menos que nunca hay un buen canal de la transmisión de la experiencia. Está muy difícil transmitir experiencia, ¿eh? Yo solo quiero decir que tenemos que mirar algunos ejemplos que está viendo en el mundo, porque si no, incluso la propia Argentina, ¿no? Hay momentos que estamos dando grandes peleas. No sé, el pueblo palestino todavía sigue resistiendo. El otro día vi una compañera que había filmado un video de una persona que era la cuarta vez que levantaba su casa. Sí, lo vi. Digo, Horrible. o sea, no lo quiero poner como ejemplo de no podemos. Bueno, hay también muchas ganas de vivir y de cambiar las cosas. No sé, las negras de Minnesota que salieron con 60 grados bajo cero y las están entrando a la casa para levantarla. Pero Volvieron las panteras negras. volvieron las panteras negras, no sé. Una de las Este es un mejores momento noticias. donde hacer política es trabajar sobre la imposibilidad sin que eso se transforme en impotencia. Y eso me parece que es un poco el desafío. Bueno, no sé si los y las asistentes quieren hacer alguna pregunta, un ratito de preguntas o comentarios si quieren, si tienen algo para... Se van un poco desesperanzados. No, chicos, Venga, a ver, sí. chicas. Viene el 24M, no sé, tenemos que cuadruplicar. Para mí la última marcha, estamos en un momento, no sé, muy, Sí. muy importante. Llenar, hay que desbordar, que ni ellos se imaginan lo Sí. que va a ser. Y es una construcción acá, no sé, 10 días, no sé ni qué día Sí. es hoy, pero 8 días, ponen. Hay herramientas, estoy viendo cosas hermosas también en las escuelas para gente que, por eso decía lo difícil de transmitir la experiencia, para gente que la vive ya muy, muy lejos, ¿eh? Y cómo pueden empatizar, ¿no? Decir, bueno, tal pibe tenía 14 años, tal tenía 13, esta piba tenía 15. ¿Sabes cómo te escuchan? No es solo ese adolescente de ultraliberal blanco y de clase media alta, ¿no? Hay muchísima otra infancia y adolescencia que no sabes cómo te escucha y cómo les llega. Así que hay mucho que construir. Sí. Ahí va. Empezamos por acá. Tenemos ahí, Renu. No, que esto que estaban hablando recién me hace acordar a una entrevista que escuché de Georgina Orellano. La entrevistaron en Radio Con Vos y ella decía cómo no enojarse con tantas adolescencias o personas que votaron a la ultraderecha. Y ella dijo, ¿cómo podemos culparlos a ellos si hace tanto tiempo que estaban afuera, que ya los habían dejado afuera? Y es esto que vos decís, si se les habla en otro idioma, si se les dice derechos que nunca tuvieron, no pierdas derechos, pero ya no los tenían. Este es el problema que estamos Y también teniendo. le prometían eso que decía TikTok, ¿no? Que bueno, vos también vas a ser un emprendedor Sé tu propio podés ser jefe. millonario y podés, o sea, Claro. era esa la promesa. También hay gente que está muy harta de ser pobre toda la Por vida. eso, ella ahí decía, ¿qué le podemos criticar a gente que necesita ir al gimnasio para que vaya más rápido la bici para ganar más plata en Rappi? O sea, como que estamos hablando de eso, ¿no? De barrios donde hay prestamistas y tiroteos porque no se le devolvió 200.000 pesos a alguien, o si no le tenés que dar una tele a cambio de esos 200.000 pesos que no tenés. Entonces, como esta situación, así como hablaban hace un rato del intercruce generacional necesario, también está muy dividida la situación Cava y lo que no es Cava. O sea, hay una desidentificación de la propia clase que hace que los trabajadores no se sientan trabajadores. Toda esta meritocracia... Sí pudieron construir un lenguaje, ¿no? Sí pudieron hacerle pensar a, no sé, la piba que estaba haciendo sus velas y su jabón, que podía emprender, tener una recontratienda y ella también podía ser mañana, no sé, Elon Musk. Ese ideario lo construyeron, ¿no? Bueno, ahí sí hay que dar una disputa, me parece, ¿no? De construir algo más comunitario, más realista, menos engañoso, menos ficticio, porque también la gente se frustra una vez, y eso sí es caldo de ese odio que después
despliega no contra la Casa Rosada, sino contra el vecino de enfrente o el de la vuelta. Tal cual. Y lo que dijiste de los glaciares es lo que hace años tratamos del movimiento socioambiental, que se entienda que afecta a todos los territorios y que no es menos importante que cualquier otra lucha, que incluso que la lucha por la supervivencia. No, no solo no es menos importante, está absolutamente relacionado. Pero por eso tantas veces intentamos que los gremios tomen estas luchas y demás, que los agreguen entre sus consignas, y muy pocas personas lo pueden hacer esto. O lo hacen ahora muy tardíamente. El que pertenezco es el Suteba. Baradel, yo creo que debe ser como Netanyahu, debe tener 6 dedos, porque hace 3 años no lo veo en ningún lado. No sé, realmente es como ahora, pero hace 3 años que se fue. No lo veo. Y no hacen un paro. Sí. O sea, este año yo no puedo creer que le arrancamos el paro del 8M, de 9M, porque años y años discutiendo, y el gremio más mayoritario de la provincia de Buenos Aires, como es el docente, donde son mujeres. No hacían paro. Y nuestro director sindical es el señor Baradel. Así que yo agradezco y festejo y espero que inicie una nueva era sin ese sujeto horrendo. Bueno, gracias por la charla, por el intercambio, está buenísimo. Me preguntaba, como volviendo a las invenciones, ¿no? Cómo crear valor en este momento de disvalor, ¿no? Como que todo es tan apocalíptico y entonces vemos todo lo que sucede en nuestra realidad y a veces, ¿no? A mí me gusta mucho el humor político y entonces yo pensaba que muchas veces es tan ridículo y tan absurdo lo que nos muestran estos políticos que ya escribir ficción política, me río de lo que veo todo el tiempo en las redes, de cosas que decís no se puede creer. Entonces digo, bueno, no sé, en este momento de tan absurdo y de tanta, no sé, tanta locura, ¿no? ¿Cómo generar, cómo crear valor, cómo inventar? Creo que en algún punto la revolución en este momento está puesta ahí, está en el arte y está en esto, en la invención, pero me preguntaba también cómo hacer para no bajar línea cuando uno inventa. Porque a veces se cuela esto que vos decías, ¿no? Se cuela la Dolores, se cuela la propia vida, se cuela el propio pensamiento y a veces uno de los personajes tiene ganas de decir cosas que no son políticamente correctas o que no está bien decir, ¿no? Porque tenemos que bajar esta línea, tenemos que pensar de esta manera, tenemos que, ¿no? Y a veces tengo ganas de decir barbaridades que no se deben decir. Entonces digo, bueno, ¿cómo crear sin bajar línea y cómo crear valor en un momento de tanto disvalor? Buena pregunta, Guada. ¿Vos ibas a decir algo, Lucy? No, yo sigo pensando, digamos, el otro día, ellos hasta incluso a veces, ¿no? Como parecen quedar del lado de los que inventan, hablando de invenciones. Pero en realidad lo que hacen es pervertir, ¿no? Pero pervertir invenciones nuestras, previas. Entonces nos copian un montón de cosas. De hecho, la mayoría de las cosas que hacen son palabras nuestras invertidas. Y bueno, hay algo de eso que te deja como... Primero dejó un poco obsoleto la idea de la estrategia del desocultamiento, ¿no? Que es, bueno, yo vengo a decirles la verdad. La verdad, cuando hacíamos placas, no sé, para explicar, no sé, la reforma laboral, ¿viste? Sí. Como decís, esa idea de la pedagogía, de, bueno, esto es un engaño, ¿no? Porque ellos trabajan pervirtiendo y trabajan a partir de la desinhibición del mal. Sí. Lo exhiben y al mismo tiempo se regodean y lo gozan. Entonces vos decís, che, pero esto es malo. Sí, es malo y por eso reivindica. Entonces, sí. Bueno, es como que también te pone en un lugar, por lo menos la pregunta de qué es inventar o crear una invención en estas condiciones, donde la estrategia de ellos es pervertir y desinhibir una violencia. No sé, tiro la pregunta, pero la verdad que no quiero bajar línea porque no sé, y porque lo vengo pensando también. Siempre estoy pensando de alguna manera qué giros tenemos que hacer políticamente que no vayan atrás de lo que ellos están haciendo, ¿no? Que vayan atrás de lo que ellos están haciendo de nosotros. Sí. Y nosotras. Sí. Renu, ¿querés cerrar con tu pregunta? Bueno, primero gracias por la charla. Estuvo refrescante escuchar todas estas ideas, porque son muchas ideas. En este apocalipsis se entretejen
un montón de emociones también que... Renu es un adolescente en el apocalipsis. Soy una adolescente, así que en esa vengo a traer mi pequeña voz entre una marea de adolescentes. Nos miro y también me intento entendernos sin enojarme, porque al principio yo me enojaba muchísimo con mis compañeros, con la gente que tenía a mi alrededor, y después entendí que no sirve. Entonces me pregunto cómo seguir hablando de la invención y no tanto de esto que hablaban como que es lo negativo. O sea, ya sabemos que no va, que está mal. Igual hay que seguir hablándolo, seguir reflexionando, que por este lado no, seguir desentrañando toda esa maldad, todo este odio que se está generando. Pero ¿cómo hablamos más o cómo trabajar más lo positivo? Porque hacer atractiva otra cosa. Exactamente. Sí, como erotizar otra cosa. Poner el foco ahí. Siento que tiene que ver más con el hacer, que es algo que no sé si se puede hablar tanto, sino tiene que traducirse a acciones concretas. Yo, por ejemplo, voy a un oratorio en un barrio popular en Villa de Lina. Estoy arrancando y nada, como me aferro a esas pequeñas acciones que es concretas, ir a un barrio, estar con chicos, jugar, darles el almuerzo. Entonces, nada, para seguir preguntándonos qué acciones podemos pensar pequeñas. No hace falta que sea, no sé, cambiar una ley para seguir repensándonos y rehacernos en el hacer. Ok, me gusta eso, rehacernos en el hacer. Bueno. Me quedó un poco rebotando un montón de cosas de la pregunta anterior, que tampoco tengo una respuesta, ni mucho menos. Pero sí noto algo y con mucho dolor, ¿no? Como algunas cosas a las que arribamos fueron torpemente manejadas y a ver, voy a decir a qué me estoy refiriendo. En un momento, todo lo que queríamos llevarle a los pibes, adolescentes y a las infancias eran una suerte de cuentos y narraciones hiper correctas, de hecho, de un estado de corrección política impresionante. Y yo tenía pibas que venían a los talleres, además de 25, 26 años, diciéndome, no sé, a Quiroga habría que haberlo fusilado, Saer es un machista de mierda, tal. ¿Cómo llevarle a un pibe, ¿no?, un constructo que tiene algo torpemente pedagógico y pedirle, por un lado, que lo acepte y que es genuino, ¿no?, y que se divierta y que produzca algo similar? Si en realidad yo siento que justamente lo atractivo está en que en ese espacio de creación y de invención sí podamos jugar a una libertad absoluta. Sí, habitar un borde, una zona más. Miren, voy a poner un ejemplo extremo de cómo no bajar línea en, no sé, no puedo decir en el arte en general, la literatura, que es mi pequeño territorio. ¿Alguien leyó Lisístrata o la Asamblea de las Mujeres o sabe algo de lo que estoy hablando? Una ñoñada total. Lisístrata es de los griegos. Sí. Bueno. Yo lo leí en la facultad, no me acuerdo un choto. Bueno, yo les resumo los dos argumentos, muy divertidos, además. Lisístrata y las atenienses, la Asamblea de las Mujeres, bueno, hay 10.000, hay dos obras que están muy buenas. Que yo también lo leí en la facultad, hicimos traducción y demás, y yo decía, bueno, qué copado es Aristófanes, debe ser un copado bárbaro. ¿Por qué? Él se imagina que las mujeres de un lado y del otro de la guerra hacen una huelga de piernas cerradas, o sea, de concha cerrada, para que los soldados frenen la guerra. O sea, están hartas de ser las mujeres, la familia, los hijos, la tarea de cuidado, el alimento, toda tierra arrasada por las guerras, que son absolutamente de hombres en ese momento histórico, y dicen, flacas, me importa un pedo de qué lado estás, juntémonos nosotras como mujeres, hacen una asamblea, hacen la huelga de concha cerrada, frenan la guerra. Entonces uno dice, bueno, debe ser un copado bárbaro este chaval. Después hay otra que directamente toman el poder. O sea, hay votación, viene la democracia, toman las mujeres, gobiernan las mujeres. Entonces uno es comedia, ¿no? Y uno dice, sí, ¿no? Dice, Aristófanes este es la el vio. claro, feminista, no. El tipo era un aristócrata inmundo, en donde es súper blanco, hegemónico, y
que veía que venía la democracia de las polis atenienses y de los bárbaros, o sea, de las otras polis que ni siquiera eran atenienses. Entonces se puso en clave comedia a decir, bueno, ¿qué puede ser peor que esta inmundicia de democracia que se está acercando, ¿no? Bueno, lo peor es que gobiernen ellas, que nos gobiernen las mujeres, que definan las cosas de guerra o de paz, los asuntos centrales del Estado. Hizo unas obras que son divertidas y soportan, no sé, 2.600 años de evolución y siguen siendo absolutamente divertidas y completamente incorrectas. Digo esto porque también saturamos a los adolescentes de no, a mis hijos le venían todo el tiempo con la corrección de la profe, que menos disparos, menos sangre. No, chicos, no, chicas, por ahí no podemos leer a Quiroga sin necesidad de que por eso van a ser los pibes trastornados ni machistas, porque hay violencia y Quiroga era un machista de mierda, obviamente, se le suicidaron todas las esposas, los hijos, las amigas, las amantes, todos se suicidaron en su vida. Y sin embargo han ganado lectores en las escuelas argentinas Gracias que a nunca Facundo más se Quiroga. olvidaron de Cuentos de la Selva, de la Madón de Pluma, de la Gallina degollada, que tiene el comienzo más incorrecto de toda la literatura argentina, que es los 4 hijos idiotas del matrimonio Mancini, no sé cuál. Están ahí sentados viendo la luna, que se babeando porque se piensan que es de queso, y el cuento va a terminar cuando estrangulan a la hermana menor, porque lo único que ven es a la sirvienta estrangular así las gallinas para hacer la comida de la casa, y ellos no los entran porque son todos anormales, entonces están en el patio. Nunca más te olvidas de ese cuento. Y no. Hay algo de la experimentación, más allá de la bajada de línea, que todavía siguen disfrutando. Ahora, si vamos a llevar los cuentos, y no quiero mencionar editoriales porque son encima editoriales amigas que los quiero mucho, solo, ¿no? Con las colecciones hipercorrectas, y yo qué sé. Obvio que los pibes se van a aburrir, obvio que van a identificar esa bajada de línea hermosa, feminista, hipercorrecta, me sale demagógica, pero no es esa la palabra, re pedagógica. Y eso no tiene que estar adentro de un cuento, ¿no? Ellos después agarran, no sé, y ven cualquier cosa, ven, no sé, o ni siquiera, porque ya es lo más triste, iba a decir tal o cual sería, ni siquiera, porque Stranger hay una Things, que ven cosa mucho los de, adolescentes. no, ni siquiera la otra, la que cogen todos con Euforia. Hunter Schafer, Euforia. Ni siquiera tienen una cosa de la desconcentración por los reels que miran las películas, incluso las que ellos les quisieran ver y disfrutarían viéndolas, las miran antes por reels de 1 minuto en TikTok. Así, mira, vamos a ver, no sé, Scream 7, no, yo ya vi 10 reels de 1 minuto, ya sé de qué va, no me gusta. Pero sí, yo creo que todavía esa potencia, eso, en la invención, la creación, sin caer en esto del genio artístico y de categorías que también son muy funcionales a la derecha, hay algo ahí en ese proceso que incluso canaliza, que sale, que se da y que se interesan y que empiezan a escucharte y que empieza a circular algo tan potente como un dispositivo de lenguaje que los hace pensar y los hace intervenir y los interpela, y que no está en los libros hermosos tan pedagógicos, Tan que curados mandan a las y escuelas, feministas, tan claro. correctos, tan que nadie mata a nadie ni le corta la cabeza, chicos. O sea, ¿cómo se van? Claro, ¿cómo los vas a hacer lectores con ese grado de corrección? Me aburro yo leyendo eso. A las 3 páginas me quiero suicidar. ¿Entendés? Bueno, cerramos contigo. Hola, hola. Ah, gracias. Más con respecto al proceso creativo, ¿no? Bueno, ambas escribieron libros, conocemos ambas trayectorias, pero por último, hablábamos recién de cómo poder tener pensamientos más optimistas, cómo poder involucrarnos más, que desde ya son preguntas que creo que nos hacemos todos. En lo personal, me pregunto cómo en este momento pareciera que hacer arte o dedicarse a lo que uno estudió y que pareciera que ya no es un derecho, es una estupidez, no te hace ganar dinero. ¿Cómo hace? Vos hablabas de que escribiste Come Tierra desde el 2014, o sea, ¿cómo hacen para poder, no sé, si me explico? Qué sé yo, también hay que encontrarle la vuelta. Yo, sinceramente, te tengo que decir Come Tierra, que me lo han preguntado 10 millones de veces, cómo yo viviendo con 7 hijos en el conurbano, sin padres, sin cuota alimentaria, sin nada, sin casa propia, pude escribir un libro.
Me levantaba a las 4 de la mañana, no dormía una mierda, le robaba horas al trabajo. En algún momento, cuando había una de esas horas que venía el de música, todos sabían que yo iba a estar en algún lado de la escuela escondida para que no me rompen las pelotas con la computadora del Sarmiento, no sé qué cosa, esa chiquitita así donde escribí gran parte de la novela, escribiendo y que las planificaciones las haga Montoto y se corrige con un sellito y no sé qué cosa. Porque hay que decir... o sea, razones para no escribir. Yo me pongo a escribir porque es lo que sé y lo que hago, lo único. O sea, siempre vas a tener ropa para lavar, siempre vas a tener platos, cosas que cocinar, planificar, leer. Hay 10 millones de cosas prioritarias. Tipo, mis hijos a veces me joden y me dicen, ¿qué se quema la casa? Bueno, siempre va a haber 10 millones de cosas que te saquen de eso. Cagate en todo y hacelo porque no hay otra cosa. Si vas a esperar el cuarto propio y la renta, ¿sí? Bueno, esperen, así siéntense a esperar, pero no se va a dar, chicas. ¿Y vos, Lucy, en qué momento? No, yo estoy en un momento raro, porque no estoy pudiendo escribir, porque estoy muy prendida de la coyuntura y además estoy armando una organización política. Y me doy cuenta que... Bueno, pero eso es el hacer, es creativo. Sí, es muy creativo, muy creativo. Lidiar con muchísimos egos. ¿Qué organización política? Yo te sigo, yo te voto. Organización política que es de Cava. Se llama Movida Ciudad. Ajá. Y somos ya muchos y muchas. Y empezamos hace un año y se fue sumando gente. Y estamos como también en un ensayo-error, tratando de no repetir inercias. No porque nos creamos lo nuevo, sino porque tenemos ganas de hacer política y no tenemos ganas de hacer lo mismo de siempre. Digo, tío, no sé, abrir una base, que subir una foto y ya está. Como estamos tratando de pensar línea de trabajo, alianzas políticas. Lleva mucho tiempo y la verdad es que no estoy pudiendo escribir. O estoy más bien... No termino de identificar si estoy como en un momento que digo, che, me parece que me voy para otro lado. Okay. Estoy cambiando de piel. O si estoy cambiando de piel. A otro lado. Sí. O si estoy con falta de tiempo. No, y a veces uno escribe preliminarmente antes de sentarse a escribir también. Que estás fraguando algo y estás teniendo una idea y tirando de un hilo y armando un mapa que todavía no estás escribiendo. Quizás estoy en un momento de inspiración. O quizás nunca más escriba. Ay, Hay no, que vivir por favor, con eso. Lucy, no. Por favor, no. Bueno, Movida Ciudad. Okay. Sí. Organización de gente con distintas trayectorias, mucho transfeminismo, pero también otro palo. Y estamos laburando varias líneas de trabajo, ollas populares, estamos armando un esquema de cooperativas de la ciudad, pero también estamos, trayendo verdura agroecológica de mujeres trabajadoras de la tierra del tercer cordón del conurbano, compañeras que se están organizando para salir de la violencia de género, y entonces estamos armando como una red de cooperativas, o sea, aprovechando también como una red de gente que tenemos por otros trabajos para empezar a hacer ahora lo que ya queremos para el futuro, no esperar. Bueno, no ya. La reconstrucción. Sí, consumamos otra cosa ahora, tratemos de ligarnos con estas compañeras para que ahora darles una solución y no esperar que venga no sé quién. Varias líneas de trabajo, tenemos un local ahí en Congreso. Mañana hay una actividad muy buena que se las recomiendo, que es, van a venir el grupo de investigadores que terminaron recién la investigación por el asesinato de Berta Cáceres, y se van a presentar por primera vez los resultados en Argentina. Es muy impresionante cómo se ve, cómo participan los bancos internacionales en el financiamiento de los mercenarios. Hablando de deuda, los invito y las invito a la actividad. Pero bueno, estoy como en ese proceso. La verdad que hacer una organización política es un proceso creativo espeluznante, porque implica organizar recursos, energías, vínculos, y te lleva todo el día. Sobre todo cuando lo haces con una pregunta sincera y con una idea de ensayo-error. No viene el banco a financiar. Claro, y atrás no hay nadie financiando. No hay entonces, sí. hacemos lo que podemos. Bueno, qué bueno que están haciendo ese trabajo. Sí. Y Dolores, tu libro, el tercero, ¿qué sabemos? ¿Qué nos puedes contar? Ese es lo último. Oh. No lo suban que me maten. Porque a las 4 de la mañana te estás levantando a escribir. Sí, yo ya estoy ahí en la recta final absoluta, así que ya tengo, no sé, creo que hay un 75% de ese libro que está y lo otro está
naciendo. En cuanto al libro, no sé qué quieres saber. El nombre, ¿lo puedes decir? Bueno, yo no sé si el nombre, porque todavía lo estamos discutiendo, pero sí que va a ser la voz de la señora, ¿no? Abre con la voz de la maestra, estoy muy que me deja jugar con ellos cuando eran niños, ¿no? Verlos Claro. a todos los personajes, a cometer la miseria. O sea, en una Walter. etapa cuando son niños, que me interesa muchísimo, aparecen nuevos personajes también, y después sí hace como un salto a el presente, con el pendejo un poco más grande, con cometerla de nuevo súper, demandada por el tema de las desapariciones y los femicidios, que no han bajado ni se ha revertido Nada. terriblemente, y se ha desarticulado todo, ¿no? Todas las herramientas para enfrentar, como que nos costó tanto construir, además, las han golpeado, desarticulado y desfinanciado absolutamente. Pero bueno, viene por ahí. Vengo laburándose, pero un montón. Y hay algo también, ¿no? De lo que decía de, sentarte a laburar una novela en esta incertidumbre, porque escucho a amigos también, ¿no? Que decir, no ya si puedo escribir o no. ¿A quién mierda me va a leer esta porquería? Ah, ¿entendés? pero te venimos leyendo, ¿eh? No, pero bueno, el mundo está cambiando. Y mirá cómo se lo leyó a muchísimo, César ¿entendés? González, que fue un éxito de venta el año pasado, Sí, no. y dio como, de a poquito me parece que... Pero hay algo ahí, más allá, yo lo adoro a César, lo quiero muchísimo, era vecino mío de La Gardela, ahora es vecino tuyo, porque se fue para ese límite de San Telmo y no sé qué otro barrio. Hay algo que es de la escritura en sí, que es invertir un montón de tiempo y probar y ensayar y descartar en algo que no sabes si llega a formato verdad. libro. A ver, ¿por qué digo que eso? Yo con Cometerla no pensé nunca que iba a ser un libro, ¿no? Entonces, recuperar algo y dedicarle compasión a algo que te conecta con tu propia humanidad y quizás con la mejor versión que tengas de vos mismo, algo que te va incluso a superar, sin pensar en lo resultadístico, ¿no? También sigue siendo una forma de darle la espalda al mercado. Absolutamente, ¿entendés? Más allá del resultado, habrá 100 que le fue mal, hay uno que le va bien. Más allá de eso, en cada nuevo libro hay algo de eso, ¿no? Una incertidumbre en la que uno trabaja horas, días, y no sabe si después lo va a tirar, va a seguir, y le pone. Bueno, a veces llega al libro, a veces no. Pero en eso hay algo que te conecta con tu voz, con tu humanidad, con tu ancestralidad, con la experiencia pasada de la que ni siquiera sos consciente, que es impresionante. Bueno, gracias. Con esto cerramos. Un fuerte aplauso para Lucy y para Dolores. Gracias por venir. Gracias por escuchar hasta acá. Gracias a Dolores y a Lucy por la conversación. Gracias Jun Tabar y Futurock. Gracias Violeta Castillo por Poca Claridad, que es el tema de esta temporada del podcast, que lo pueden ir a escuchar al disco Errors de Tipeo, que este año cumple 10 años. Si te gustó, podés compartirlo, podés comentar, podés escribirme un DM en mi Instagram, @mericanale con E y con I latina. Así seguimos conversando sobre cómo inventar un futuro que nos guste. Hasta la próxima.